Bueno, reciban un cordial saludo amigos, hermanos y ministros. Les saludo calurosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las limitaciones de Satanás es el tema que vamos a desarrollar en este momento. Hablando de lo que son las limitaciones de Satanás, es que nunca podrá operar en una forma desapercibida. Eso de que Satanás te agarró fuera de base no procede ante aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, ni aun los creyentes que viven en la iglesia con una vida carnal, sensual y almática. El Espíritu Santo busca la forma de cómo hacerles entender a quién, a los creyentes, a los que dicen ser hijos de Dios. Busca la forma de hacerles entender el peligro en el que se encuentran. Tiene el espíritu que volver al terreno de los sentidos y advertirles de tener cuidado con lo que viene, con lo que te espera en los pasos que estás dando, la forma en la que estás caminando, ajeno a la voluntad de Dios. Cualquier ataque que venga de Satanás en tu contra, Dios te lo va a revelar por el Espíritu, a través de un don espiritual, de sueños, que el sueño es un sentido de visión mediante su palabra o a través de ángeles. Salmos 89, 22 dice, no los sorprenderá el enemigo, ni hijo de perverso le quebrantará. ¿De quién está hablando? Del creyente, del cristiano, de aquel que dice ser hijo de Dios lavado con la sangre del Cordero. Dios dijo, yo puse en ustedes mi espíritu para ser guiados a toda justicia y a toda verdad. Los ángeles tienen un trabajo de servicio en la iglesia en dos facetas. Primero, para los que están muertos espiritualmente, en el sentido de la dispensación en el sentido de la dispensación en la que vivieron, por ejemplo, los patriarcas, los jueces, reyes y sacerdotes, donde habían apariciones de ángeles. Y la segunda forma de los ángeles trabajar al servicio de la iglesia es en este tiempo donde tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Por tanto, no se requiere la intervención de los ángeles en desarrollo, porque el Espíritu Santo nos guía a toda justicia y toda verdad. Pero debido a que va a ser tanta la dimensión espiritual a la que Dios nos quiere llevar, que aún teniendo el Espíritu, Dios puede usar ángeles para traernos o darnos a saber un mensaje. El ministerio de los ángeles no ha pasado ni pasará. Dice la Biblia que los ángeles están a la disposición en el querer, deseo y propósito de Dios para intervenir a favor nuestro. Nosotros no tenemos autoridad para darles órdenes a los ángeles. Cuando estoy diciendo nosotros, me refiero a la iglesia, al creyente, al cristiano. Es Dios quien le da la orden a los ángeles. No es la iglesia, no es el creyente. Claro que no. Nosotros tenemos autoridad sobre Satanás, sobre las tinieblas, pero la autoridad en relación a los ángeles es Dios quien nos envía a nuestra disposición. Sea el peligro que sea y como venga, porque Satanás hace planes, proyectos bien calculados con la finalidad de ¿qué? De llevarte o de llevarnos paso a paso hasta el momento que puedas estar en la trampa mortal. Pero Dios nos hace saber a través de un don espiritual, ya sea mediante el don de revelación, palabra de ciencia, de sabiduría, discernimiento de espíritu, visión en cualquiera de los tipos de visión, visión en trance, visión en éxtasis, visión abierta, ¿sí? También el sueño es como otro tipo de visión o a través de ángeles nos hace saber de antemano las artimañas de Satanás. Según Salmos 89, versículo 21 y 22 dice, mi mano estará siempre con él, refiriéndose al creyente, a la iglesia. Mi brazo también lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo.
Un ejemplo bíblico con respecto a lo anterior es el caso de Eliseo y el rey de Siria. Vamos a hablar de un hombre que estaba muerto espiritualmente, pero tenía una conexión con Dios fuertemente. Dios le reveló a Eliseo la emboscada que el rey de Siria había planeado en su recámara en contra de Israel. Y dice la Biblia que el rey preguntaba, ¿quién divulga lo que en nuestra recámara en secreto se planea? Y le hacen saber al rey que el pueblo de Israel tenía un profeta, Eliseo, donde el Dios de ellos le hace saber todo a él. Era tanta la gloria que Dios puso en los hombres de la dispensación de la ley, que el apóstol Pablo decía que Moisés tenía que cubrirse el rostro a causa de la gloria de Dios, porque el que veía el rostro de Moisés veía la gloria chequina de Dios en Moisés, pero mayor es la gloria que está ahora también en nosotros. En Hechos capítulo 21, el versículo del 4 al 12 dice, hallamos a los discípulos, aquí es el viaje de Pablo a Jerusalén. Dice, hallamos a los discípulos y nos quedamos allí 7 días y ellos por el Espíritu decían a Pablo que nos subieran a Jerusalén. Cumplidos aquellos días salimos, todos con sus mujeres e hijos, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad y puestos de rodilla en la playa, oramos y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Vosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y llegando a Tolemaida. Saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea. Entramos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Mientras nosotros permanecíamos allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que nos subiera a Jerusalén, pero Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Bueno, esto tiene que ver con una revelación que vino a Pablo por el Espíritu Santo. Al parecer no era la voluntad de Dios que Pablo pasase las tribulaciones que se dieron en Jerusalén. El verso 13 y 14, ahí podemos notar la obstinación y terquedad de Pablo, que no tomando en cuenta la advertencia del Espíritu, dijo, ¿qué hace llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por causa del Salvador. Después de que Pablo llega a Jerusalén, no sale más de allí. Él muere, pero fue advertido por el Espíritu. Por eso es que muchísimas veces nos metemos en problemas por hacer o oír donde Dios no nos mandó. Hay lugares donde no debemos ir, donde no debemos predicar el Evangelio, aun guiados por el Espíritu Santo. Vemos también el caso de Juan el Bautista. Le cortan la cabeza. ¿Por qué? Porque se metió en un problema que no debía hacerlo. Lo de Juan el Bautista era preparar el camino del Mesías únicamente, no que le predicara a Herodes. Hay gentes que sus ministerios fueron cortados juntamente con ellos. ¿Por qué? Porque fueron imprudentes, porque se fueron a hacer cosas que Dios no les mandó a hacer. Se metieron en sitios que Dios no les mandó meterse. Y por estar haciendo estas cosas, se salieron del terreno de la gracia y entraron al terreno del humanismo.
Si tomamos en cuenta la advertencia que Dios nos hace, nunca Satanás nos cogerá desapercibido ni nos puede hacer daño, no puede. Otra de las limitaciones de Satanás es que no entiende los asuntos del espíritu, no entiende las cosas espirituales, las cosas que le corresponden a Dios. Ahí según Primera de Corintios, el capítulo 12, el versículo 8, también nos hace saber ahí cuando, y quiero que leamos cuando dice, eh, Primera de Corintios, capítulo 12, el versículo 8 dice, a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Sabiduría, conocimiento. Y también hay en la misma carta de Primera de Corintios 14, el versículo 2 está diciendo, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Eh, Conocer a perfección el mundo espiritual es el llamado de Dios para el cristiano, para el creyente. Por eso la oración en lenguas dirigida por el Espíritu Santo, solamente Dios entiende lo que usted está diciéndole. Es una oración que no falla, porque va directo a Dios. Es una oración que se hace conforme a la voluntad del Señor, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros. Por eso nunca le descubras a nadie las revelaciones que recibes de Dios en lo secreto, para que los planes de Dios en tu vida no sean estorbados e interceptados. Otra limitación de Satanás es que no tiene ningún tipo de autoridad sobre la iglesia, ya que Cristo en su muerte y resurrección le quitó al diablo la autoridad, lo venció, lo derrotó, lo juzgó y ya está condenado. Satanás sigue siendo solo, en Satanás solamente sigue habiendo solo poder, pero ese poder no tiene ningún efecto si no hay la autoridad de Dios. No tiene autoridad. El término autoridad viene del griego exousia, que indica una delegación de derechos. Esto implica que Satanás no tiene derechos sobre la iglesia. En las escrituras hay ciertos personajes donde Satanás pidió sus vidas para zarandearlos. Tal es el caso de Job, en el libro de Job capítulo 1, el versículo 10 que dice, y le dijo Satanás a Jehová, tú no dejas que nadie lo toque, ¿a quién? A Job, ni a él, ni a su familia, ni a nada de lo que tiene. Tú bendices todo lo que haces, y él es el hombre más rico en ganado en todo el país. En el caso, o sea, en otras palabras, estaba pidiendo para él zarandearlo, donde le estaba diciendo que Job no le estaba sirviendo de gratis, que tenía razones por su riqueza, su familia, ¿sí? En el caso de Pedro y los discípulos, sin embargo, aquí también podemos ver y tener en cuenta que ellos estaban en una dispensación diferente a la nuestra. Ellos estaban del otro lado de la luz. Es imposible que Satanás pida a uno de nosotros para zarandearlo en la posición en la que estamos. Toda la autoridad que Adán le entregó al diablo, Cristo se la quitó y nos la dio a nosotros. Se la dio sencillamente a la iglesia. Por eso ahí en Mateo, el capítulo 28, el versículo 18 y 19 que dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿a quién? A los discípulos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, o sea, todo derecho. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como creyentes tenemos y representamos la autoridad de Dios. El que el diablo nos zarandee depende de nosotros si le damos autoridad. Satanás lo que necesita es que nosotros, la iglesia, le cedamos derechos para que se cumpla un principio en el mundo espiritual y de esta forma legalmente
con propiedad y derecho a atentar en contra de nosotros. Por esta causa Pablo dijo, no deis lugar al diablo. El término lugar viene del griego topo, donde se deriva el término topografía, que significa análisis, estudio de un terreno, de manera que el término topo que Pablo utilizó llevado al castellano es terreno. O sea, lo que Pablo quiso decir fue, no deis terreno al diablo. Cuando el diablo va a la presencia de Dios en un supuesto negado y le dice, vengo a pedirte a Luisa, por ejemplo, para zarandearla como a trigo, le dice Dios, no puedes. Le pregunta el diablo, ¿por qué? Si antes me entregaste a Jod y a Pedro cuando te los pedí. Dios le dice al diablo, porque ellos están en la dispensación, ya no están en la dispensación caída. Los anteriores sí, pero ellos no. Mi hijo no había muerto en la cruz, por eso ellos no tenían la vida que tienen los que están en Cristo ahora. Ellos no tenían la justicia, la autoridad, el Espíritu Santo que tienen todos los que aceptan a mi Hijo como Señor y Salvador. Además, todo lo que le vino a Cod fue producto de sus temores y todo lo que le vino a Pedro fue producto de sus debilidades. Así que cumple con los principios de Dios y vendrá el Dios de este siglo y por nada te puede tocar ni dañar. No, no puede, pero hay que cumplir con los principios del reino. En cuanto a la advertencia de Pablo, dos cosas debemos tener presente. Primero, nunca des terreno a Satanás porque te invade y te deja fuera. Y segundo, no te metas en su terreno porque pierdes el derecho de ejercer autoridad sobre él. Mantente al margen. Amén. Bendiciones, bendiciones.